cada oración y cada clamor es parte de la bendición para lo que Dios tiene en su futuro. Pero Jesús determinó morir por amor a ti y por amor a mí, por cumplir el propósito y la palabra, porque se cumpla lo establecido y para dar la gloria al Padre. Y solo aquel que va a estar en esa lista es aquel que camina con Jesucristo, que tiene a Jesús, que tiene al Espíritu, que camina con el Espíritu, que mengúa la carne y que deja que Dios obre en su vida. Cuando yo le hablo de esta búsqueda al Señor, de esta intimidad con Dios, nos permite avanzar a un nivel espiritual. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 1, con una mentalidad de que todo es espiritual. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 1, sabiendo que todo se mueve a nivel espiritual, que todo es basado en un mundo espiritual. Y quiero que entendamos que las cosas espirituales son más fuertes y hasta aún más reales que las que ven sus ojos físicos, aún su cuerpo humano. Así que yo quiero que en este día, voy a leer en esta versión una traducción viviente, pero quiero que usted tome apuntes, si es que lo va a hacer, que se enfoque en esta palabra y que determine con todo el corazón también avanzar y tomar el mensaje de Dios. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante voy a leer en esta versión, nueva traducción viviente, dice lo siguiente: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días, ya conmigo, últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Dios también dijo: yo seré su Padre y Él será mi Hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice: les envié a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero el Hijo le dice: tu trono, Dios, permanece para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Cuando yo voy al libro de Hebreos, me doy cuenta de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios, del poder de Dios, de cómo Dios sigue obrando en nosotros, y me llama la atención del autor. Muchos todavía están discutiendo quién escribió el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos tiene una manera diferente literaria, una manera diferente de enfocar. No aparece el autor en el libro, no dice como en otras cartas paulinas o en los evangelios o inclusive en las cartas de Apocalipsis. No aparecen en ninguno de esos con el nombre aquí en el libro de Hebreos. Muchos le dan atributo a que escribió el apóstol Pablo, porque también menciona en algún momento que estaba preso, en algún momento menciona de los años del gobierno que estaba ahí, y se estima más o menos que fue en el año 70 después de Cristo.
Pero hay otros autores y teólogos que dicen que sí fue inspiración de Pablo, pero que el que escribió fue Lucas, por el texto y por la manera también que se lo maneja. El libro de Hebreos va conjuntamente con el libro de Romanos y es inspirar fe, caminar hacia nosotros en una dimensión donde que la iglesia necesita volver al mundo espiritual. Alguien diga amén. La iglesia no es una entidad, no es simplemente un club, no es un grupo de amigos ni un grupo para pasarla chévere. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es la única entidad, es el único que tiene toda la autoridad y todo el poder que Dios determinó sobre esta tierra. A nosotros nos fue entregada las llaves del reino. A ti te entrego, dijo Jesús, las llaves del reino. Estas llaves para entender de que no solo es una iglesia en cuanto a estructura, en cuanto a pilares, en cuanto a paredes, sino más bien hablando de un mundo espiritual que es el reino de los cielos. El mensaje de Jesús fue que el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Pedro fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista hablaba del reino de los cielos. Y cuando yo entiendo el libro de Hebreos, habla directamente de la persona que es el Rey de reyes y Señor de señores. Habla de Jesucristo. En otros tiempos nos hablaba mediante los profetas. En otros tiempos nos hablaba mediante los apóstoles. En otros tiempos nos hablaba mediante reyes, coperos, soñadores, gente de visiones, gente que tenía ciertos momentos como jueces. Pero hoy por hoy la palabra tiene que ser rápidamente interpretada y claramente interpretada por el único que es el verbo, por el único que es la palabra, por el único que es el Dios todopoderoso, el único camino, la verdad y la vida, y su nombre es Jesús. Por eso nosotros tenemos que volver a ser una iglesia cristocéntrica, una iglesia donde que se basa en la palabra de Dios. Aun cuando descendiera un mensajero, aun cuando descendiera un ángel, un querubín, un serafín, muchos de ustedes quedarían impresionados, dijeran: ¡wow! ¡Qué tremendo resplandor! La Biblia declara que los ángeles son inmensos. Dicen que algunos medían hasta 3, 4, 5 metros. Imagínense un ser de ese nivel, de ese tamaño, que tendría alas, que tendría inclusive una capacidad extraordinaria. Muchos capaz que se inclinarían. Pero Jesús es el Rey, es superior a los ángeles y Él es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso cuando entendemos lo que dice aquí este libro de los Hebreos, nos lleva claramente a que en estos días, ya conmigo, en estos días, la palabra es interpretada mediante Jesucristo. Yo no puedo entender el mensaje si no tengo a Jesús. Yo no puedo entender la revelación si no tengo al Espíritu de Jesús o al Espíritu Santo que está en nosotros. Yo no puedo entender las cosas espirituales si la palabra de Dios, que es el verbo, no está dentro de mí. Yo necesito caminar con Jesucristo. Amén. En estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios lo prometió. A Él toda herencia. A Él dio toda autoridad, toda potestad. Él es el creador del universo, el Adonai. Él es el Dios. Desde el Génesis, cuando dice ahí: hagamos al hombre a imagen y semejanza, ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. Amén. Amén. La Biblia dice en el versículo 3, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo en el gran poder de su palabra. Todo lo sostiene en el poder de la palabra. Así que si alguien vino con hambre de Dios, si alguien vino por una manifestación de gloria, si alguien vino por una palabra que levante su espíritu, que sane, que quite la enfermedad, que quite el estrés, que vuelva nuevamente a restaurar, inclusive a resucitar. Si alguien vino por una palabra, déjeme decirle que Jesucristo es la palabra. Jesucristo viene a darle ese poder a su vida mediante la unción de la palabra. Este día Dios quiere levantarte y dile a tu hermano: Dios quiere levantar tu vida por el poder de la palabra. Esto es un mundo también espiritual. Antes de conquistar terrenalmente, debemos conquistar espiritualmente. Hay cosas que usted no ve y cosas que están existiendo, pero que para que usted pueda tomar, para que usted pueda inclusive asimilar, tiene que inclusive vivir en esa dimensión. La Biblia dice que el hombre espiritual discierne las cosas espirituales. ¿Cuántos quieren conquistar? Amén. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren algo maravilloso a su vida? Necesita primero ser un hombre o una mujer espiritual. Amén. Amén. ¿Sí me entiende? Hay cosas que cuando yo estoy pensando nada más en la mente, aquí,
Humanamente llego a un nivel, pero cuando yo estoy viviendo en el Espíritu, caminando en el Espíritu, viviendo en las cosas del Espíritu, entonces las cosas toman un giro diferente y el hombre espiritual discierne, interpreta, mira, inclusive lo que otros no pueden mirar y lo que otros no pueden escuchar. Lo que ojo no vio ni oído escuchó es lo que Dios ha permitido para ti, lo que Dios ha guardado para ti, lo que Dios tiene para ti. Alguien diga amén. Quiero que vayamos rápidamente a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, y nos habla de aquí de andar en el Espíritu y no andar en la carne. El hombre espiritual debe caminar ¿en qué? En el Espíritu. Dice aquí, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿qué es? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Caminar en el Espíritu nos llevará a vivir en los frutos del Espíritu. Caminar como una persona espiritual, entender el Evangelio de Jesucristo, me llevará a entender el mundo espiritual. Y andar en estas dimensiones, ese amor, ese gozo, esa paz, esa benignidad, esa bondad, esa mansedumbre, esa templanza, ese dominio propio. Cuando yo camino en el mundo espiritual y yo determino que el mundo espiritual existe y es real, y yo cada vez me adentro en los caminos de Jesús, en la palabra de Jesús, el Espíritu Santo me va guiando a esta dimensión. El Espíritu Santo me va enseñando cómo debo vivir, cómo debo andar. En el mismo libro de Gálatas dice que andemos en el Espíritu y no en la carne. ¿Cuántos quieren caminar en el Espíritu? Amén. ¿Cuántos quieren ser más espirituales? Amén. De antemano, esa es la meta, el camino y por dónde yo debo ir. Entonces, mire, cuando yo tengo a Jesucristo, yo apunté rápidamente esta fórmula o este orden divino. Cuando yo tengo a Jesucristo, yo vengo a ser un hijo de Dios. Pero viene así: el Padre envía al Hijo. El Hijo nos hace partícipes de ser hijos y de la familia de Dios, coherederos y herederos. Y el Hijo, cuando ya asciende, después de resucitar, dijo: no os dejo solos, os dejo el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando yo entiendo ese orden divino, ese orden de Dios, me voy adentrando en la palabra cada vez más, entonces entiendo que solo en Jesucristo yo soy completo. Solo en Jesucristo yo puedo vencer. Pero Jesucristo me dijo que el que estaría conmigo todos los días sería el Espíritu Santo. Para muchos de pronto dice: no entiendo todas las cosas, pero quiero que vaya paso a paso entendiendo. Dice que el Hijo es el que tiene toda la herencia, el Creador, el que irradia la gloria, el que expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo el gran poder en su palabra. Nos ha limpiado de pecados y hoy está intercediendo por nosotros. Qué maravilloso cuando yo voy adentrándome en esta escritura. Solo Jesucristo me hace completo. Amén. Solo Jesucristo me limpió de mis pecados y solo Jesucristo hoy puedo tener al Espíritu Santo, quien puedo decirle: Abba, Padre. Ahora, quiero que no se vaya a desviar. Esto hablamos desde una figura espiritual. El hombre espiritual discierne, entiende, interpreta y toma desde el mundo espiritual. ¿Cuántos sienten la alabanza? Amén. ¿Cuántos les gusta la alabanza? Amén. ¿Cuántos han sentido milagros mientras toca el conjunto de alabanza? Pero ¿cómo yo siento la alabanza? ¿Cómo yo puedo entender que Dios está obrando ahí? Porque mi espíritu discierne e interpreta. Y hablamos que en la alabanza se manifiesta el poder de Dios. Dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Amén. Ahora, para el hombre natural va a decir: está bonito, son buenos músicos, tocan, están chévere, hoy han venido bien peinados, guapísimos, hoy está así. Y se dedicará tal vez a estar viendo o inclusive solo escuchando, pero no sentirá nada. Pero el hombre espiritual discernirá y tomará lo que Dios le está dando. Es así que cuando David tocaba el arpa, dice que los demonios huían. Y aún aquellos que estaban en el cuerpo de Saúl se atormentaban y salían los demonios por causa de la unción que se manifestaba en ese mundo espiritual que era la alabanza.
Estoy topando algunos puntos, pero quiero que entienda que es un mundo espiritual. La alabanza es espiritual. La oración. Ayer aquellos que vinieron y que pasaron horas de oro clamando y estaban aquí de rodillas llorando. Déjeme decirle que dice la Biblia en el Salmo 20 que todo eso son dádivas y aún ofrendas que aún en el día de la angustia Dios lo bendecirá. Cada oración y cada clamor es parte de la bendición para lo que Dios tiene en su futuro. Amén. La oración es espiritual. ¿Cuántos anhelan la palabra de Dios? La palabra es espiritual. La palabra impartida, la palabra predicada, la palabra que llega a usted es parte de este mundo espiritual. Y cuando voy caminando en esa dimensión, entonces digo, Señor, enséñame a interpretar todo lo que viene de parte de Jesús en este mundo espiritual. ¿Cuántos han sentido alguna experiencia sobrenatural? ¿Cuántos han tenido tal vez una visión? ¿Cuántos han tenido de pronto un momento donde que sintieron algo, donde que experimentaron algo, donde que tal vez Dios les dio un milagro o vieron con sus ojos un ángel, un querubín, un serafín? No lo sé. ¿Cuántos tuvieron una experiencia única en su vida? ¿Alguna sanidad? Algunos que fueron levantados de la quiebra, algunos que tuvieron una segunda oportunidad, algunos que fuimos resucitados de algún accidente. ¿Cuántos han experimentado algo milagroso? Y quiero decirle que Dios ha estado con usted en cada uno de esos eventos. Amén. Dale un aplauso al Señor en este día. Hay un mundo espiritual. Hay un mundo en el cual están pasando un montón de cosas, aunque usted de pronto no pueda fijarse ni ver. Pero ante todas las cosas que están pasando, quiero que entienda que usted debe poner su fe en Jesucristo. Solo en Jesús. Y en Jesús tendrá su vida completa. Amén. Cuando el libro de Hebreos menciona que aún hay ángeles, pero dice que ningún ángel se compara a Jesucristo, que ningún ángel es llamado como el Padre menciona a Jesús. Tú eres mi hijo, yo soy tu Padre. Y existen ángeles que están al servicio de los siervos de Dios. Y existen ángeles que de pronto en esta mañana, aunque usted no vea, tal vez está junto a usted hoy mismo, en su caminar, en su vida. Hay ángeles que están ahí con espadas de fuego para poder pelear y darle una victoria. Hay ángeles que cubren su vida como la gallina en los polluelos. Hay ángeles que están, inclusive, dice la palabra del Señor, aún intercesores, como lo hizo con el libro de Daniel. Y traían para bendición y gloria esa espada de fuego para poder vencer a cada enemigo. Hay ángeles, pero ningún ángel es comparado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Y que Él no me mandaría qué? ¿Más de cuánto? 12 legiones de ángeles. Está yendo a la cruz. Está ahí en un proceso difícil. Está por cumplir la orden, el mandato del Padre de morir en la cruz. Y entonces Jesús les dice, si yo oro, si yo pido al Padre, Él enviaría, ¿cuántas legiones? 12 legiones de ángeles. ¿Sabe cuántos soldados tiene una legión? Yo les dije, 6,000, muy buenos estudiantes. Multiplique 6,000 por 12, 72,000 mejores estudiantes. Si yo pidiera al Padre, el Padre enviaría 12 legiones de ángeles para que vengan en rescate de mí, me saquen de estos lugares, fulmine a mis enemigos y acabe con toda la tierra. Miren lo que dice en 2 de Reyes capítulo 19, 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, mire, y mató en el campamento de los asirios, ¿a cuántos?
a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. ¿Cuántos mató un solo ángel? 185,000 fueron fulminados en una sola noche por un ángel. A todos esos asirios los exterminó. Uno solo. Si Jesús dice que Él hubiera clamado y mandaba el Padre 12 legiones, 72,000 ángeles con espadas de fuego poderosos y venían acá a la tierra a hacer justicia, a rescatar al Hijo, terminaban con todo lo que existía, con toda la tierra. Diga conmigo, tremendo. Tremendo. Existen los ángeles. Existen estos seres celestiales. Y cuando le topo todo esto es para que entienda que hay un mundo espiritual y hay cosas que usted no se imagina, pero describe la palabra y Jesucristo es superior aún a todos esos ángeles. De antemano, cuando Jesús nació, le cantaban. ¿Se acuerdan al niño en el pesebre? Gloria a Dios en los cielos. Y la tierra. ¿Quién cantaba todo eso? Ahí estaban las legiones de ángeles celestiales. Aquellos que le alababan también podían servirle y también podían dar todo ese esfuerzo y guerrear. Pero Jesús determinó morir por amor a ti y por amor a mí, por cumplir el propósito y la palabra, porque se cumpla lo establecido y para dar la gloria al Padre. Cuando voy adentrándome en este mundo espiritual, que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es lo más grande y glorioso. Cuando entendemos todo esto, nos lleva a una dimensión de que Dios le dio a Él un nombre sobre todo nombre. Que Jesucristo es lo más importante que tiene la iglesia, que tiene usted y tiene su familia. Jesucristo es el Señor. El libro de Hebreos me lleva a una reflexión profunda. Y entonces comienzo a caminar en esa dimensión espiritual de supremacía, de gloria y de bendición, entendiendo a Jesús. Los ángeles lo adoran, su pueblo lo adora, y aún dice aquí que le envía ángeles como los vientos, y a sus ministros, dice en otra versión, y sirvientes como llamas de fuego. Y quiero decirle en esta pregunta hacia usted, ¿cuántos quisieran ser encendidos en el mundo espiritual? Amén. ¿Cuántos quisieran experimentar el fuego de Dios? ¿Cuántos quisieran más de la presencia de Dios? ¿Cuántos quisieran un encuentro con ese Dios de gloria? ¿Cuántos quisieran que su carbón sea encendido por ese fuego celestial? ¿Cuántos quisieran ser llamados ministros de llamas de fuego? Y solo aquel que va a estar en esa lista es aquel que camina con Jesucristo, que tiene a Jesús, que tiene al Espíritu, que camina con el Espíritu, que mengúa la carne y que deja que Dios obre en su vida. Ministros de llamas de fuego, siervos, y los ángeles como vientos. Jesucristo es mi Señor. Amén. Tu trono, Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Jesucristo es lo más grande. Es el regalo, es la dádiva, es Dios con nosotros. Amén. El Emmanuel. Amén. Diga conmigo, hay un mundo espiritual y el hombre espiritual discierne espiritual. ¿Qué entendemos entonces? Que hoy Dios nos habla, nos ministra, nos llena, nos aviva, nos levanta, nos da ese fuego mediante Jesucristo. Amén. Amén. Yo recibo este día la unción de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, pero por medio de Jesucristo. Amén. El que tiene al Hijo lo tiene todo. Amén. Diga conmigo, el que tiene a Jesús, lo tiene todo. Lo tiene todo. Amén. Amén. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Que de pronto dice que era un hombre muy millonario y se entera que su hijo fue a la guerra y en la guerra lo habían matado. Entonces traen su cuerpo, lo velan y luego lo entierran.
Y entonces el hombre que era ahí solo, saca todas sus riquezas, dice, ¿para qué tengo tanta cosa si ya se murió mi único hijo, el heredero? Y voy a subastar. Y entonces saca todo lo que él tenía, tremendas obras, inclusive de Picasso, de hombres de mucha cultura, de mucho arte, y todo el mundo apuntaba por esas obras. Y entonces el hombre sacó entre todos ellos el cuadro que había hecho su hijo, había pintado a su hijo. No era un artista profesional, no era alguien que sabía mucho de arte, pero ahí estaba el cuadro. Entonces comienzan a subastar y todo el mundo se llevaba las obras de arte famosas. Y él entonces les decía, bueno, está bien ahí, pero no pasaba más de 1% de su riqueza lo que vendía. Hasta que alguien por ahí ve ese cuadro y dice, yo quiero ese cuadro. Y entonces el papá dice, está bien, lleven ese cuadro. Y lo subastan y pone una cantidad muy mínima y dice, vendido. Compra el cuadro, se lo lleva y atrás había una leyenda que el papá había escrito y dice, el que se lleva al hijo, se lleva todo. El que compró ese cuadro fue el que se llevó toda la riqueza de ese padre. Esta enseñanza nos guía a Jesús. Jesucristo es superior a los ángeles. Jesucristo es el regalo. Y aquel que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, hoy es hijo de Dios. Aquel que tiene a Jesucristo pasó de las tinieblas a la luz admirable. Aquel que tiene a Jesucristo pasó de una condición a otra condición, de estar inclusive como extranjero o huérfano, a ser partícipe de la familia de Dios. Todo el que tiene a Jesucristo hoy tiene un nombre inscrito en el libro de la vida. El que tiene a Jesucristo lo tiene todo. A veces hemos olvidado el mensaje cristocéntrico. A veces hemos olvidado la gloria del Padre en el Hijo. A veces hemos olvidado el sacrificio de la cruz del Calvario. A veces hemos olvidado lo que derramó su sangre para que tú tengas libertad y yo tenga libertad. Porque déjame decirte, más allá de esta vida, por más que seas famoso, por más que tengas títulos o riquezas humanas, déjame decirte, como dijo Job, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Nada trajimos y nada nos llevamos. Lo único que quedará en nosotros es que si Jesucristo está en nuestro corazón, seremos salvos eternamente. La gloria del Padre está en el Hijo. El que se lleva al Hijo, se lleva todo. ¿Cuántos quieren a Jesús entonces? Amén. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. Todo está en Jesucristo. Y cuando comienzo a leer el libro de Hebreos y Dios me trae esa sabiduría mediante el Espíritu, entonces Jesús me lleva a esa dimensión espiritual. Quiero que vayamos a revisar algunos episodios de Efesios y comenzamos con el capítulo 1. Jesús me lleva a la dimensión de caminar y vivir por el Espíritu. Solo Jesús me lleva a la revelación de entender cómo es vivir en una vida de victoria en el Espíritu. Efesios 1:13 dice la palabra, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, pastor, yo vine a la iglesia, recibí a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En ese momento viene a morar en mí el Espíritu Santo y en ese momento me convierto en un hombre o una mujer espiritual y tengo ahora un sello. Es como en el tiempo que habían los esclavos, dice que capturaban a la gente y cuando eran esclavos, para saber a quién pertenecía, les ponían un sello hirviente de hierro. Ese pertenece a tal persona. Ese era el sello de los esclavos. Pero nosotros no tenemos un sello para decirnos que pertenecemos a un hombre. Nosotros somos sellados por la gloria de Dios y es el sello del Espíritu Santo. Es la garantía, las arras que mi vida le pertenece al Dios de gloria. Yo soy partícipe del reino de los cielos y mi Padre ahora está conmigo y tengo un Salvador que se llama Jesucristo. Amén. ¿Quién me convence? El Espíritu Santo. ¿Quién me lo dice? La palabra de Dios.
¿Y quién hizo la obra? Jesucristo. ¿Está conmigo? ¿Se da cuenta del mundo espiritual? Todo está en el Hijo. Todo radica en Jesús. Yo no podría predicar si no está aquí Jesús, si no enviaría el Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 17 al 22. Rápidamente voy a leer. De acercarnos más a Dios, de acceder al Padre y entender que Jesucristo me da el Espíritu. Efesios 2, del 17 al 22. Dice la palabra: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos. ¿Cómo estábamos antes? Y a los que estaban cerca. Sigamos. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí habla de los judíos y de los gentiles. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dígale a su hermano: tú eres parte de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos tienen al Espíritu de Dios dentro de sí? Amén. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Amén. Que son sellados. Amén. Que son comprados. Amén. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces, la carta de los Efesios del apóstol Pablo nos está aquí revelando esta palabra de que en Hebreos nos dice que en el poder de Jesús está el poder de la palabra, que la manifestación de gloria está en Él. Y entonces Jesucristo dijo: no os dejo huérfanos, les dejo el Espíritu, y el Espíritu les guía toda la verdad y les enseña todas las cosas. Para que seas realmente un hijo de Dios, necesitas caminar en la palabra y en el Espíritu de Dios. Amén. Entonces el Espíritu te acerca a Dios, te da acceso al Padre, te permite tener el poder. Somos participantes, herederos y coherederos, y somos templos del Dios viviente. Dios habita aquí. Amén. Dios habita en este cuerpo. Dios está conmigo. Amén. Amén. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Jesucristo es mi Señor. Amén. 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 Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por su? ¿Dónde somos fortalecidos? ¿Por quién somos fortalecidos? En el hombre interior. En el hombre interior por el Espíritu de Dios. Sigamos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Espíritu Santo va a abrir tu entendimiento. La palabra va a adentrarse dentro internamente hasta lo profundo de tu ser. Comenzarás a sentir y experimentar un cambio en tu vida. ¿Por qué la gente que llega acá? ¿Por qué la gente que tiene un encuentro, que tiene una relación con Dios es transformada? ¿Por qué aquella mujer que tenía el flujo de sangre paralizó la sangre? ¿Por qué aquella mujer que tenía el hijo endemoniado fue libre? ¿Por qué aquel padre que experimentó la sanidad, la recuperación, la resurrección de su hija? Todo está en Cristo.
En Él está el conocimiento, Él excede todo conocimiento, en Él está el poder, en Él está la gracia, en Él está la bendición, toda la gloria sea para Jesús. Quien nos revela es el Espíritu Santo. Seguimos Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Y Dios quiere que seamos uno. Y Dios quiere que entendamos que debe haber unidad en nosotros. Bendición de Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué tremenda la palabra. Me dejo sorprendido cuando yo digo, Señor Jesús, me llevas aún a que yo pueda plasmar en mi vida esa unidad perfecta de paz. Entender la revelación de la fe, de la palabra, del bautizo, de la unidad, de la gloria. Y todo está cimentado, sustentado en esa plenitud de Cristo. Todo está en Cristo. Y el Espíritu Santo me enseña de Jesús. Algunos que dicen, yo quiero aprender más de la iglesia, yo quiero aprender más de la Biblia, yo quiero aprender más de seguir, de ser un discípulo de Jesucristo. El que te va a enseñar y que te va a guiar es el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo llego a la palabra y está el Señor ministrándome y me da inclusive tremenda exhortación, y el Señor comienza a decirme, necesitas ser transformado por el poder de Dios. ¿Quién lo hace? Es Cristo. Yo tengo a Cristo en mi vida y comienza Dios a transformarme, a cambiarme, a sacar de mí toda esa ira, enojo, contienda, amargura, todo resentimiento. Porque aquella persona que tenía una adicción luego es libre de la adicción. Aquella persona que tenía ese mal hábito es libre de ese mal hábito. Todo aquel que inclusive mentía deja de mentir, que adulteraba deja de adulterar. ¿Por qué? Porque no es un asunto humano, es un asunto divino. Y Dios comienza a trabajar en ti. Y el poder que se manifiesta es el poder de Cristo mediante el Espíritu Santo. Solo Cristo te puede hacer libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. ¿Quién es la verdad? El Espíritu de verdad te llevará a conocerle a Jesucristo y Jesucristo hizo la obra perfecta en ti. Todo está en Cristo y toda la gloria sea para Él. Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas antes bien sed llenos del Espíritu. 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo está cimentado en Cristo. Todo el poder, la gloria. Y Jesucristo nos ha dejado el Espíritu para llevarnos a esa dimensión de poder y vivir en esa gloria. Todo está en Cristo. Ser espiritual es discernir e interpretar y tomar las cosas espirituales. Vamos a Efesios capítulo 6. Y el apóstol Pablo aquí nos menciona de la armadura de Dios, pero en el versículo 17 y 18 quiero que vea claramente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escuche muy bien lo que dice. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Jesucristo se preparó para este mundo. Te sigue preparando para este mundo. Pero debes ser una persona espiritual que discierne las cosas espiritualmente. Amén. El libro de Hebreos menciona de que antes se hablaba y se interpretaba y se daba revelación por los profetas. Mas hoy, en estos últimos días,
toda la revelación, toda la bendición, todo está en Jesucristo. Todo. Diga conmigo todo. Todo. ¿Están aquí? Amén. Quiero que tomen este mensaje. Antes usted no entendía esto, pero hoy en Jesucristo usted va entendiendo muchas cosas Amén. espirituales. Dios puso al primer hombre, Adán, sobre esa tierra y junto con él a Eva, pero él pierde la bendición y hay una separación entre Dios y el hombre. Y entonces todo lo que Dios había preparado para el hombre se pierde por el pecado de Adán. Y la tierra y el mundo queda maldecido. Pero viene el segundo Adán, Jesucristo. Y Jesucristo recupera todo lo que el primer Adán había perdido. Amén. Adán había perdido la vida eterna. Jesucristo te da vida eterna. Amén. El primer Adán había perdido todo, inclusive ser familia, ser cercano y ser partícipe de la herencia divina. Jesucristo te lleva a una dimensión de ser hijo de Dios y ahora tú eres partícipe, heredero y coheredero de la gracia divina y tú eres partícipe de un reino que es eterno. Amén. El primer Adán permitió que venga la muerte. Pero el segundo Adán, que es Jesucristo, mediante el sacrificio de la cruz, venció a Satanás, al que tenía la potestad de la muerte. Y ahora déjeme decirle que si usted inclusive perece, usted duerme, pero después de ese dormir volverá a vivir, porque los que están en Cristo tienen vida eterna. Amén. Y la muerte no se puede enseñorear. El primer Adán rompió la comunicación con Dios. El segundo Adán, Jesucristo, vino a darnos nuevamente comunión con el Padre. Hoy tú puedes acercarte al trono de la gracia de Dios. Todo por medio de Jesucristo. Todo por Jesús. Cuando le predico este mensaje que el Espíritu Santo sé que me lo dio, es porque quiero llevarte a esta dimensión espiritual. Hay una dimensión netamente donde que nosotros no sabemos, pero existe, y es el mundo espiritual. Pero para poder nosotros llegar a una dimensión de tomar cada bendición, cada herencia, necesito conocer a Jesucristo. Con Jesucristo yo puedo llegar a tomar cada bendición que viene del Padre. Amén. Entonces, si antes se había perdido, hoy lo he recuperado. Si antes no tenía, hoy lo tengo. Hoy en Jesucristo soy completo y soy partícipe de un reino. Diga conmigo reino. Reino. A veces la gente se hace mucho problema de las iglesias. Y usted también ha escuchado que hay tantas diferencias entre iglesias. Pero cuando Jesús viene no nos habla de una iglesia nada más. Nos habla de un reino. El reino de Dios. El reino de los cielos. El reino de gloria. Jesucristo es el Rey en ese reino. Y el reino tiene un pueblo. Cuando yo entiendo todo esto, me doy cuenta que Jesucristo me hace partícipe del reino de los cielos. Y cuando yo digo, Señor, si yo pertenezco a este reino y tú eres mi rey y nosotros pertenecemos como pueblo a este gobierno, entonces el Señor me habla y me dice, a los presidentes puedes cambiar, a los alcaldes puedes cambiar, pero a los reyes nunca se los puede cambiar. Él permanece para siempre. Y tú permanecerás para siempre. Amén. Tanto es así que ahora Jesucristo nos dice que nosotros somos participantes, que nosotros tenemos la bendición y tanto es la bendición del Señor y la revelación que somos hijos, pero también herederos y coherederos y somos reyes y sacerdotes de un reino que es eterno. Y todo es por Jesucristo. Hoy les di muchísima información. Espero que hayan tomado un poco de todo este mensaje. Pero quería decirles esto con todo mi corazón.
Todo está en Jesús. Amén. Y cuando vuelvo al libro de los Hebreos, al capítulo 1, el versículo 13 dice: además Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. ¿Cuántos están heredando la salvación? Amén. ¿Cuántos son salvos? A ver. Si heredas porque tiene. ¿Y quién está contigo? ¿Quién está enviado por el Padre para que te cuide? ¿Quién estará velando por ti? El Espíritu Santo. Ángeles protectores están contigo. La Biblia dice: por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación.